un archivo Word o PDF donde vamos a colocar un apunte, en este caso del capítulo 12 del libro Ingeniería de Tránsito y Carreteras. Este es un libro que nosotros recomendamos en la bibliografía de Nicholas Garber y Lester Hoyle, donde ahí van a tener mucho más detalle e inclusive ejemplos numéricos para que ustedes puedan interpretarlo mejor respecto a la clase teórica que vamos a dar ahora. El tema que vamos a ver hoy es un tema muy amplio. Nosotros lo tenemos que resumir en solo una clase, pero habría material para hacer un cuatrimestre completo. Con lo cual nosotros nos vamos a enfocar precisamente en los conceptos teóricos. Es decir, en este tema en particular nos vamos a desarrollar un trabajo práctico. Sí les voy a dar algunos ejemplos como para que ustedes tengan noción de cálculo, pero es un tema netamente teórico y todo lo que nosotros pidamos como evaluación va a ser evaluación de conceptos teóricos y un poco la idea es transmitirles el uso de la planificación de transporte. Con lo cual, bueno, tienen todo este material, inclusive acá está la bibliografía, pueden consultar más detalles en la bibliografía. Pero el resumen que le hicimos nosotros es muy completo. Vamos a empezar a hablar sobre este tema de la planificación del transporte, ¿no? Es decir, ¿para qué hacemos planificación del transporte? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y de alguna manera viene ligado a los temas que vemos de las clases anteriores, con los estudios de factibilidad de beneficio del usuario, con los costos de operación. La planificación del transporte lo que me va a dar es una herramienta muy poderosa para poder hacer el diseño o el plan maestro del trazado de la red, ya sea de una región, de una provincia, inclusive de todo el país, ¿no? Es decir, muchas veces se encomiendan grandes trabajos de modelos de transporte en ciudades, en provincias, y cada ciudad, cada provincia tiene un modelo de transporte, tiene un sistema de planificación, que es el plan rector donde se evalúan las estrategias de inversión. Dicho esto, entonces vamos a ver, lo que nosotros queremos determinar es la demanda de viajes, es decir, la cantidad de viajes de personas, vehículos, en unidad de tiempo que se espera van a entrar en el sistema. Es decir, y estas estimaciones están, digamos, basadas en mucho de recolección de datos, de estadísticas, y nos van a permitir justamente planificar. Acá hay una diapositiva que me da un diagrama como para que ustedes tengan una idea, ¿no? Es decir, nosotros lo que hacemos es tener todo el sistema de transporte inventariado. Vialidad Nacional, por ejemplo, tiene toda la red vial inventariada respecto a longitud del camino, cantidad de carriles, tipo de material. Y con esos datos nosotros vamos a definir cuáles son los problemas que tiene la red, es decir, si tenemos problemas de tiempos de viaje, de demoras, de ahí vamos a encontrar las soluciones, es decir, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un túnel? ¿Hacemos un puente? ¿Damos un recorrido más largo? Con eso analizamos los costos de las construcciones de las diferentes alternativas, las evaluamos en base a sus beneficios, ¿no? Es decir, tal como analizamos los beneficios de los usuarios, de ahí seleccionamos la que sea más conveniente y
procedemos a desarrollar el proyecto de infraestructura. Estos son un poco los pasos que sigue la planificación, ¿no? Para entender la planificación, necesitamos conocer muchos datos de la región y de la actividad urbana. Es decir, nosotros vamos a necesitar tener datos socioeconómicos, datos de la población respecto a ingreso medio familiar, a tasa de motorización, a comportamientos de la sociedad. Con esa información vamos a obtener la cantidad de viajes generados, que ahora lo vamos a ver cómo procedemos, pero vamos a determinar qué cantidad de viajes se van a lanzar al sistema. Esos viajes van a tener un origen y un destino. Vamos a cualquier actividad urbana. Un viaje por estudios, tienen que ir a estudiar a la universidad en tiempos normales, ¿no? Entonces se genera un viaje desde el hogar hacia la universidad. Ese es un viaje. Después el viaje de vuelta será otro viaje. Esos viajes se van a distribuir desde un origen y un destino. Es decir, la persona va a venir de un origen, de una ciudad donde vive, hacia el destino. Eso es la distribución de viajes. Esa distribución, a su vez, ese viaje en particular, va a estar particionado en diferentes modos de transporte. Yo puedo ir a la universidad en el auto particular, o puedo ir en colectivo, o puedo ir en tren, ¿no? Es decir, en un transporte público. Eso es la partición modal o el uso de modo de transporte. Y una vez que tenemos identificado ese modo, por ejemplo, vehículo, para ir desde ese origen y ese destino, tengo muchas alternativas. Puedo ir por autopista, puedo ir por una avenida, o puedo ir por la trama urbana. Entonces, un poco todo ese es el proceso que vamos a estudiar para poder tener una red vial, ¿no? Ya sea de transporte privado, de transporte público, identificada, y ver dónde requiere de correcciones, de, digamos, de inversión en infraestructura para que los viajes sucedan de mejor manera. Lo vamos a canalizar en 4 pasos, o vamos a decir 4 módulos. El primer módulo va a ser la generación de viajes, es decir, pronosticar la cantidad de viajes que va a tener el sistema. El otro módulo va a ser cómo se distribuyen, es lo que hablábamos recién, ¿no? Es decir, entre los pares, orígenes y destinos. El tercero va a ser los medios de transporte, los modos de transporte, y el cuarto, la asignación de las alternativas de la red. Para poder hacer cualquiera de estos 4 módulos necesitamos información. Esta información sale a partir de encuestas, a partir de datos estadísticos y, por supuesto, de los algoritmos matemáticos que vamos a plantear hoy para poder analizar cada una de las problemáticas. Entonces, acá en la diapositiva les presenté un esquema que quizás les sirva al momento de repasar, ¿no? Es decir, a partir de los datos de la red en todos sus niveles, de una tasa de motorización se van a generar cantidad de viajes. Estos viajes se van a generar en diferentes periodos del día, por ejemplo, la hora pico o en la hora valle, y a partir de esa cantidad de viajes vamos a ver cómo se distribuyen, cómo se particionan por modo de transporte y cómo se asignan a la red. Es decir, este gráfico hace un resumen del concepto de modelo de transporte.
Entonces, empecemos por el primer bloque. La predicción de la demanda en función de la generación de los viajes, ¿no? Es decir, estos modelos son modelos matemáticos que se vienen estudiando de hace muchísimos años atrás, 4 décadas atrás ya se venía estudiando todos los modelos matemáticos que puedan representar esto. Y justamente la generación de viajes es un, un elemento que se puede determinar, acá inclusive lo expresamos, ¿no? Es decir, lo podemos determinar desde una simple extrapolación de una tendencia observada, por ejemplo, decir, bueno, en Buenos Aires tenemos una cantidad de viajes diarios X, o de un proceso sofisticado matemático. Y ustedes cuentan con mucha información para poder determinar la cantidad de viajes. Yo les puse un ejemplo en esta presentación. En los apuntes hay muchos ejemplos más y muchos métodos diferentes. Y en la vida práctica se van a encontrar con softwares que son diseñados para esto y hay un montón de herramientas diferentes que van a poder utilizar, ¿no? Es decir, yo les presento acá, por ejemplo, cómo determinar la cantidad de viajes producidos desde una zona que son atraídos por otra, con un concepto matemático, ¿no? Es decir, la cantidad de viajes producidos va a estar dado en función de datos de la población, como puede ser el nivel socioeconómico o la tasa de motorización. A partir de ahí, en base a estadísticas de comportamientos similares, obtenemos la cantidad de viajes. Fíjense, por ejemplo, el caso de una ecuación de regresión múltiple, que es uno de tantos métodos, es decir, lo que se determinó acá en base a estadísticas de la región es que la cantidad de viajes producidos está dado por esta expresión matemática que tiene como variable la cantidad de integrantes por familia y el número de automóviles por familia, lo que llamamos la tasa de motorización. Estas constantes están obtenidas a partir de estudios estadísticos. Entonces, aplicando esto, por ejemplo, una zona donde hay 250 familias, esas familias tienen 4 integrantes, cada una en promedio, y 2 automóviles. Es decir, un ejemplo que no tiene, digamos, no lo vamos a ver si es así o no, simplemente es un ejemplo. Entonces, lo que hacemos es aplicar este método, que es el de regresión múltiple, y obtenemos como información que hay 10,22 viajes por familia por día. Recuerden que viajes son, por ejemplo, ir del hogar al trabajo, un viaje, y después el viaje de vuelta es un segundo viaje. Con lo cual, si nosotros multiplicamos la cantidad de viajes por familia, me da que hay 2.555 viajes por día. Ya tengo el primer input que necesito, que es la cantidad de viajes. Acá en este caso, por ejemplo, está diciendo que son 10 viajes por día. Puede ser que 3 viajes lo haga un integrante o 4 viajes, o sea, 2 veces va a la mañana al trabajo y va a la tarde a hacer otra actividad. Otro viaje va a llevar a la mañana y vuelve, ya son 2 viajes, los chicos al colegio, y otros 2 viajes más a la salida, y habrá otra cantidad de viajes. Pero da eso en esta situación particular. Hay muchos otros métodos para obtener la cantidad de viajes, es decir, hay publicaciones
por ejemplo la del Instituto de Ingenieros del Transporte, el ITE de los Estados Unidos, ha publicado un manual con muchos volúmenes donde suministran una enorme cantidad de información recabada de hechos estadísticos para poder determinar la cantidad de viajes para cada caso. Por ejemplo, tiene cuántos viajes puede generar un puerto, una estación de ómnibus, un aeropuerto, el área residencial, el área hotelera, los hospitales, es decir, son muchísimos casos de estudio, es un manual que tiene muchos volúmenes, y ahí podemos encontrar nosotros, por ejemplo, cuántos viajes genera la incorporación de un centro de un shopping. Entonces hay una curva, yo tengo acá una curva similar para hogares, ¿ven? Son todas de este tipo, donde en base a una variable me da la cantidad de viajes. Esta, por ejemplo, es una de tantas curvas que son generación de viajes a partir de hogares particulares, donde en la función de la cantidad de vehículos que hay en los hogares me da la cantidad de viajes. Fíjense que esta curva me está dando una tasa promedio de 6 viajes diarios, digamos, por familia. Con lo cual, bueno, como estas curvas vamos a tener muchas otras. Es decir, hay manuales que nos van a dar esa información, el Trip Generation, acá tienen, es decir, los diferentes manuales que encuentran esta información, o si no, con los modelos matemáticos que vimos recién, donde también pueden obtener esta información. Teniendo la cantidad de viajes generados, ahora necesito ir al segundo punto, que es cómo se distribuyen estos viajes. Acá lo que necesitamos es saber desde qué punto se origina el viaje y a qué punto de destino termina el viaje. Lo que llamamos los pares origen-destino. Esta información, por lo general en la práctica, en lo que hacemos habitualmente como trabajo habitual, ¿no? En la oficina de estudios de transporte, se realizan a través de encuestas de origen-destino, son encuestas que se hacen a los usuarios de los vehículos, ya sea al costado del camino o en las áreas de servicio, en las áreas de carga de combustible. Se les hace una encuesta donde se les pregunta desde dónde viene, hacia dónde va, con qué frecuencia realiza este viaje, el motivo de viaje, es decir, se le pregunta al usuario, ¿usted por qué motivo viaja? Por trabajo. ¿Desde dónde viene? Desde tal localidad. ¿Hacia dónde va? Hacia tal localidad. ¿Con qué frecuencia hace este viaje? Lo hago todos los días, excepto sábados y domingos. Y después se registran algunos datos que de alguna manera posicionan en un segmento socioeconómico. Quizás el modelo del vehículo que tiene, el tipo de trabajo que hace, se le pregunta qué tipo de empleo tiene. Entonces, con eso también se obtienen datos socioeconómicos, ¿no? De ahí se puede formar lo que llamamos la matriz origen-destino, que va a ser una matriz donde tenga los orígenes y los destinos, y vamos a tener desde dónde sale hacia dónde va. Las diagonales siempre van a tener cantidad de viaje cero, porque no se cuenta origen y destino del mismo lugar, ¿no? Es decir, siempre se cuentan traslados desde A hasta B, tantos autos, desde A hasta C. Estos A, B, C y D son localidades. Otra forma de obtener la distribución de viajes son con modelos matemáticos.
algunos están expresados acá, hay muchísimos otros, modelos gravitatorios, el modelo Fratar, existen otros modelos más, donde lo que plantea es que la cantidad de viajes producidos, ¿no? Es decir, los viajes de la zona IJ está en función de la cantidad de viajes producidos, la cantidad de viajes atraídos y algunos constantes, como pueden ser la distancia, el costo y otros elementos que puedan influir en ese movimiento. ¿Algún algún modelo específico, por ejemplo, lo planteo acá, donde ustedes tienen que el número de viajes que se produce en cada zona está dado por el número de viajes producidos. ¿Qué es este viaje producido? Es lo que obtuvimos en el punto 1 de generación de viajes. El número de viajes atraídos también. Es decir, estos dos valores los puedo obtener, por ejemplo, de las curvas del Trip Generation, es decir, del manual del Instituto de Ingenieros de Transporte. Y otras variables que están en función de ajustes de los modelos regionales. En nuestro país tenemos en todas las regiones ajustes de estos modelos que nos van a determinar cómo se distribuyen y cómo lo podemos calibrar, porque esto, siempre todas estas ecuaciones las vamos a calibrar con datos obtenidos en campo. Es decir, si yo tengo que entre Capital Federal y Luján hay 5.000 viajes por día, lo que tengo que hacer es un censo de tránsito y ver si en todos los lugares donde yo tengo movimiento de vehículos, llego a ese valor, ¿no? Es decir, justamente con técnicas especiales, ¿no? Es decir, voy a tener que hacer censos, encuestas, eh, algún sistema electrónico, métodos específicos para determinarlo. Vamos, por ejemplo, a ver cómo sería esto, ¿no? Es decir, en esta tabla nosotros tenemos la producción de viajes, los viajes que produce la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Esto lo sacamos de lo que hicimos antes con la familia. ¿Se acuerdan que encontramos la cantidad de viajes diarios que se producen en cada lugar, sea una zona comercial, sea una zona, digamos, residencial, y lo mismo con la atracción de viajes. Es decir, esta información es una información que obtengo desde el punto 1. El tiempo de viaje, en este caso en minutos, desde cada una de las zonas. Fíjense, del 2 a 1 tengo 2 minutos, del 2 al 2 tengo 6 minutos, del 2 al 3 tengo 6 minutos, y así sucesivamente para este ejemplo. Y a su vez hay una tabla que me da un factor de fricción, que es este factor que tenemos acá. Esta tabla sale de calibraciones estadísticas. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que para la producción de 140 viajes, la zona 1.1, tenemos 300 viajes atraídos, en 5 minutos me da 39 el factor, es decir, 300 por 39, y esto lo dividimos por todos los demás valores de la red, es decir, los 300 por los 39, los 270 por la zona 1.2, que es 2, me va a dar 52, que está acá, y la zona 1.3 tiene 3 minutos, correspondiente a 50, estos 180 lo multiplico por 50. Todo este procedimiento me da 47 viajes. Lo mismo para la zona 1.2, poniendo
el destino 2 y lo mismo para la 1-3. Total, 140 viajes. Así sucesivamente con todos los destinos, voy a formar mi matriz origen-destino que me va a dar una matriz calculada cumpliendo con el total de los viajes generados. Esto, por supuesto, le falta calibrar, le falta ajustar, hay que seguir calibrando con aforos hasta llegar a un valor depurado. Pero inicialmente así funciona un modelo como el que presentamos acá, que es el modelo gravitacional. Similares a estos modelos hay otros modelos, pero el producto final que nosotros queremos obtener es la matriz origen-destino, como la vemos acá, con los diferentes viajes que se producen, digamos, la distribución de estos viajes generados. De ahí vamos a formar la matriz y esta matriz después nos va a dar una utilidad para otros cálculos como son los costos de operación, los beneficios de los usuarios, aplicación para tarifas de peaje y muchos elementos más. El tercer bloque es el bloque de la partición modal, es decir, ok, yo sé que entre una zona hay 188 viajes. Ahora, estos 188 viajes, ¿en qué modo o qué medio de transporte viajan? Esto es muy importante porque también nos da la posibilidad de planificar una red y los diferentes medios de transporte, ¿no? Es decir, el usuario va a elegir un modo de transporte en base a las condiciones que le dé ese modo de transporte. Es decir, y a su vez a las condiciones que tenga el usuario, ¿no? Es decir, si el usuario tiene alto poder adquisitivo, va a tener de alguna manera un comportamiento diferente. Vamos a decir, si todos los usuarios tienen vehículo, bueno, entonces posiblemente haya más inclinación a el transporte con vehículo particular. Ahora, si los usuarios no tienen vehículo, van a ser masivamente el transporte público. Ahora bien, puede ser un caso en el cual el usuario tiene vehículo, pero si analiza el costo, decir, bueno, yo tengo que ir todos los días a trabajar a 30 kilómetros de distancia. Si voy con el vehículo, tengo un gasto importante de combustible, tengo que pagar estacionamiento, tengo que pagar peajes. En cambio, si yo me tomo el tren, me subo tranquilo en la estación terminal y me bajo y gasto apenas una diferencia enorme de costos. Entonces ahí se va a tomar una decisión de elección de modo de transporte. Así como puede ser el costo, puede ser la comodidad, puede ser a lo mejor la seguridad que le da el sistema de transporte. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que los usuarios tienden a sacarle participación a un modo de transporte sobre el otro, es porque uno de los modos de transporte no está funcionando, tiene defectos, y si nosotros levantamos el nivel, ya sea de confort, mejoramos el precio, mejoramos aspectos, el usuario va a tender a volcarse a ese modo de transporte. Entonces, bueno, esto es muy importante para poder planificar en una ciudad los medios de transporte. Fíjense que responde a un modelo matemático donde lo que hacemos generalmente es comparar, por ejemplo, automóvil con bus, con colectivo, con tren, con subte,
inclusive si queremos incorporar una nueva línea de colectivo o de subte, podemos determinar cuántos pasajeros se van a volcar a ese nuevo medio. Es decir, muchas veces hemos hecho estudios de si se incorpora un nuevo servicio de transporte, cuántos pasajeros recibiría. Y esto está dado en base a ecuaciones, como por ejemplo esta, donde hace, digamos, como variable la diferencia de costos de transporte, la eficiencia, el tiempo, la demora. Es decir, por ejemplo, cuando se instauró el Metrobús en la ciudad de Buenos Aires y en todas las grandes ciudades, se bajaron las demoras y eso hizo que mucha más gente empiece a utilizar el servicio. Eso se puede calcular previamente con estos modelos. Algunos modelos, por ejemplo, este que les pongo en la presentación, son modelos basados en factores. En este caso, lo que tiene es la tasa de motorización y la población, ¿no? Es decir, familias por persona y las personas en el área que habitan. Entonces, fíjense que acá se estima, ¿no? Número total de viajes, 10.000 por día. El número de familias por automóvil es 1,8 y hay 15.000 personas por milla cuadrada, en este caso el manual está expresado en estas unidades, ¿no? Entonces, lo que hace es aplicar esta curva para determinar cómo se volcaría en este sistema, ¿no? Es decir, ok, vamos a tener 1,8 automóviles, 15.000 personas, me da 27, entrando con 27 me da el 45%. Es decir, ¿qué me está diciendo acá? El 45% de esos 10.000 viajes van a optar por ir en transporte público. Y eso es la partición modal. Yo puedo hacer pares de modelos de transporte diferentes, puedo comparar el auto con el ómnibus, el auto con el tren, el auto con el subte, depende un poco de la circunstancia particular. Estos son los modelos típicos, hay otros modelos probabilísticos que se usan para determinar la partición modal. Y llegando al último bloque, ya ahora sabemos cuántos vehículos van entre un origen y destino en el sistema de auto particular, por ejemplo. Ahora, yendo en auto particular, como decíamos recién el caso, que voy desde el hogar hasta la universidad, puedo optar por ir por varios caminos diferentes. Puedo ir por autopista, puedo ir por una ruta o por una avenida, o puedo ir por calles internas. Entonces, o dentro de la trama urbana elegir diferentes caminos. Entonces, los modelos de asignación de tránsito, este cuarto bloque, van a cargar la cantidad de vehículos sobre la red en base a algoritmos de decisión. Es decir, vamos a necesitar datos, por supuesto. Es decir, la red es una red geográfica que está compuesta por nodos. Los nodos son los puntos principales de las ciudades, unidos por la traza carretera. Imagínense un mapa que está unido a las carreteras con los diferentes puntos de acceso.
Para eso necesitamos la longitud de cada tramo, necesitamos la cantidad de carriles, necesitamos la capacidad máxima, información sobre las demoras, si tiene semáforos, si tiene eh, velocidades permitidas. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso de modelos de asignación es, bueno, conocer los viajes ya lo tenemos, ¿no? Desde la distribución. Necesitamos conocer la red, necesitamos un mapa geográfico o construir una red, ya sea privado o transporte público, pero necesitamos saber cuáles son las diferentes alternativas de viaje. Y teniendo esa información, vamos a aplicar un algoritmo de decisión, de toma de decisión. Algo similar a los algoritmos que usan, por ejemplo, los GPS que se usan para viajar en automóvil, ¿no? Es decir, ustedes pueden configurar el viaje para hacerlo de la distancia más corta, para hacer el viaje más rápido, es decir, un algoritmo de decisión por dónde viajar. Estos son los métodos de asignación. Les repito, nosotros vamos a tomar conceptos teóricos y cuando evaluemos los conocimientos sobre modelos de transporte y sobre asignación de tránsito, solo lo que necesitamos es que entiendan los conceptos de estos métodos, ¿no? Es decir, acá están agrupados en tres. Fíjense los colores, ¿no? Es decir, un color celeste, un color rojo, un color verde, en tres grandes grupos. ¿Por qué los agrupé en tres? Porque A, B y C, que están en un solo color, son modelos muy similares, que tienen pequeñas variantes entre sí, pero son modelos que cargan la red sin tener en cuenta la capacidad. El método D, que es la restricción de capacidad, sí tiene en cuenta la restricción de capacidad, y el método E es más bien un método asignado a evaluar un sistema de autopistas. Entonces, vamos a ver cada uno de estos métodos, pero sepan que están agrupados en estos tres grandes grupos. Método todo o nada, también método del camino más corto, es el que yo les decía, ¿no? Es decir, ustedes cuando ponen el GPS le pueden configurarlo para que haga el recorrido mínimo. Así como el recorrido mínimo puede ser el tiempo más corto, la distancia más corta, el costo menor, cualquier tipo de modelo que use este método de asignación. Entonces, nosotros vamos a tener una red formada por nodos que pueden ser o grandes cruces de una trama urbana o centros poblacionales unidos por los caminos. Y esta red lo que va a hacer el método es analizar el camino más corto. Es decir, fíjense, acá tenemos una red de 16 nodos. Los 16 nodos están unidos por, digamos, la red vial, y para cada link o red vial tenemos un elemento que va a ser el que va a usar el modelo de decisión. Este elemento puede ser, por ejemplo, tiempo, es decir, entre los nodos 1 y 2 tenemos un minuto, un kilómetro, una unidad de cualquier elemento de decisión. Entre el nodo 2 y 3 tenemos 3, y así sucesivamente como tenemos planteada la red. Estos son datos que nosotros obtenemos fácilmente de la red, ¿no? Es decir, tenemos la longitud, podemos obtener la velocidad media de cada segmento y colocar la velocidad, podemos colocar la demora. Lo que va a hacer este método del camino mínimo es ir evaluando nodo a nodo
obteniendo los resultados más eficientes. Por ejemplo, va a partir del nodo 1, para ir al nodo 2 tiene una unidad, para ir al nodo 5 tiene 2 unidades, fíjense que para ir al nodo 3 tiene 4 unidades. ¿Por qué? Porque fue de 1 a 2, tardó 1 minuto, de 2 a 3 tardó 3 minutos, quiere decir que del 1 al 3 tiene 4 minutos. Del 3 al 7, si le sumamos 2, va a tener 6 minutos, con lo cual anulo este arco, porque si yo vengo del 1 al 5, del 5 al 6 y del 6 al 7, tardó 7 minutos. Quiere decir que el camino más corto va a ser recorriendo 1, 2, 3 y 7. Entonces, así va a ir trabajando con todos los nodos, descartando los que no son eficientes, hasta encontrar todas las posibilidades. Fíjense, por ejemplo, si yo quiero ir desde el nodo 1 al nodo 16, tendría que ir al 2, al 4, al 2, al 3, al 7, al 8, al 12 y al 16. Es decir, sería un camino que tarde 10 unidades. Con eso vamos a construir una red para todos los diferentes pares origen-destino. Es decir, si yo quiero ir al nodo 14, voy a tener que ir al 5, al 9, al 13 y al 14. Si yo quiero ir al nodo 4, voy a tener que ir al 2, al 3, al 7, al 8 y al 4. Y de esa manera los modelos de decisión van a cargar los volúmenes de tránsito en la red. Es decir, la cantidad de vehículos van a estar cargados en la red para cada tramo. Este método, digamos, es eficiente en redes interurbanas. ¿Por qué? Porque si yo hago esta evaluación en redes urbanas, voy a tener sobrecarga de los arcos. Es decir, si yo tengo entre pares origen-destino 1.800 vehículos por hora y tengo un camino más corto, va a cargar 1.800 vehículos a la red cuando sabemos que una red pues, urbana puede soportar 700, 800, 900 vehículos por hora, pero no 1.800 o 1.900. Entonces, este sistema falla cuando la capacidad de la red no es suficiente. Entonces, generalmente decimos que estos métodos de asignación son métodos válidos para tramos donde nunca se supera la relación volumen-capacidad. Típico de viajes interurbanos, es decir, las rutas interprovinciales. Es decir, rutas interprovinciales donde no tenemos un volumen que supere la capacidad. Entonces, en esos casos, este método es eficiente. No sería eficiente usar este método en redes urbanas. Una adaptación del modelo de camino mínimo o todo o nada es el de caminos múltiples o método de Burel, que lo que hace es plantea un sistema todo o nada, pero pone como unidad de tiempo, de costo, o sea, la unidad comparativa, a viajes promedios asignados por los usuarios. Es decir, no tengo un único valor de tiempo de viaje, sino que es el promedio de la percepción de los usuarios. Es un poquito más realista, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo 10 minutos de tiempo en esta red, pero cuando está sobrecargada tardo 20 minutos. Entonces, ahí lo que hace este sistema es adoptar esos tiempos y
correr nuevamente el sistema para hacer la carga de la red. Carga un poquito mejor porque puede dar, digamos, itinerarios entre dos pares origen-destinos que los reparte un poco más eficientemente, pero tampoco tiene restricción de capacidad, con lo cual va a fallar en los análisis de red urbana. El tercer método es la asignación estocástica o los caminos alternativos, que es el llamado método dial. Este, digamos, también es una especie de adaptación del primer método, ¿no? Es decir, acá lo que hace este método es repartir los volúmenes de generación de viajes en función de la resistencia o del tiempo que se tarde de cada segmento de la red. Es como cuando analizábamos en física las resistencias eléctricas, ¿no? Es decir, bueno, entre tres líneas, entre tres redes, una tiene más resistencia, una tiene una resistencia media y otra una mínima. Bueno, va a cargar proporcionalmente a eso, ¿no? Le va a cargar más a la mínima, medio a la media y poco a la que tiene más resistencia. Es decir, lo que hace es una asignación pareja entre toda la red, pero vuelve a tener el problema de no tener restricción de capacidad. Con lo cual, estos tres métodos son muy similares, por eso están agrupados, y son utilizados para redes interurbanas, corredores interurbanos. El cuarto método sí es un método con restricción de la capacidad, ¿no? Es decir, el método de asignación por etapas con restricción de capacidad lo que hace es justamente plantear una carga del arco inicial con cualquiera de los tres métodos anteriores, y una vez que carga, sí necesito mucha más información para poder analizar este modelo, ¿no? Es decir, necesito número de carriles, la capacidad, el tipo de entorno, si es rural, si es urbano, si es suburbano, la cantidad el espacio de los carriles y la capacidad, es decir, necesito determinar la curva intensidad-velocidad, es decir, para poder restringir en el caso de que el volumen supere la capacidad. En este modelo nunca se va a superar la capacidad. En la relación volumen-capacidad se mantiene debajo de 1. ¿Cuál es el procedimiento del método de asignación por etapas? Lo primero que hacemos es cargar la red inicialmente con cualquiera de los métodos, ¿no? Es decir, un método dial, método todo nada. Una vez que está cargado, se analiza arco por arco cómo queda la relación volumen-capacidad. Cuando empieza a haber reducción del tiempo de viaje por problemas de la relación volumen-capacidad, reasigna, es decir, como el sobrante lo pasa a otros elementos de la red. Y después lo que hace es vuelve a colocar las nuevas velocidades a esa reasignación hasta llegar al punto de equilibrio. Y de esa manera carga la red mucho más, digamos, lógica y funcional para el caso de análisis de redes urbanas. Una fórmula típica que, que me da sobre el tiempo está dada en base a un tiempo inicial, a flujo libre, el tiempo a volumen tendiendo a cero, multiplicado por una relación de volumen-capacidad. Es decir, estos modelos responden a curvas de este tipo, donde me va a dar la
nueva actualización de los tiempos una vez que recargamos la red. Y por último, ya llegando al último método, un método más utilizado para análisis de accesos, grandes accesos a ciudades como las autopistas, son las curvas de reparto, también llamado método ASTO, porque está publicado en el manual ASTO, o método Abrams. Acá, este método lo que hace es comparar dos caminos o tres caminos alternativos y lo que hace es la relación de distancias entre cada camino, la relación de costos o cualquier elemento comparativo, ¿no? Fíjense acá, tiempo de viaje ahorrado, distancia, costo, todo eso lo propone a través de una curva, que es esta curva de reparto, típica curva de asignación de viajes por el método ASTO, donde lo que dice es la asignación a cada red, supóngase que tengamos una autopista A, una autopista B, una ruta A, una ruta B, no sé, quiero ir por ruta 2 o por ruta 11, cualquier otra competencia. ¿Cuánto tardo por ir por la ruta A y cuánto tardo por ir por la ruta B? Supóngase que por ambas rutas tardo lo mismo, con lo cual el tiempo de la ruta A sobre el tiempo de la ruta B me va a dar 1. Entonces, si yo tengo 1, le asigna el 50% a cada ruta. Es decir, cuando los tiempos son iguales, me dice, la asignación de viaje van a ir la mitad por un camino y la mitad por el otro. Ahora bien, si yo tengo un tiempo de viaje que llegue a ser, por ejemplo, el doble de tiempo que la ruta B, lo que tengo acá es, digamos, el doble de tiempo, prácticamente me está asignando que el 100% va a ir por la ruta B, la que sea más corta. Es decir, por ejemplo, si yo quiero hacer la ruta 2 o la ruta 11 o cualquier otra, la mayoría, prácticamente el 100% de los usuarios, se van a inclinar a esa diferencia. Entonces, la diferencia proporcional para cada caso está dada por esta curva, que esta curva se va suavizando o no en base a el factor por el cual yo esté elevando la relación entre las dos variables, sea costo, sea tiempo, sea demoras. Es decir, ASTO propone un exponencial de 6. Y nosotros acá en Buenos Aires, calibrándolo, hemos obtenido un valor de 3. Esto también depende mucho del tipo de usuario y del comportamiento o de la percepción de los usuarios. Entonces, de esa manera se ajusta la curva en base a esos elementos. Los ajustes son ajustes que vamos a analizar viéndolos en campo, ¿no? Es decir, bueno, hagamos un conteo para ver en tanta cantidad de viajes, con estas condiciones, cuántos se inclinan por un lado y cuántos se inclinan por el otro. Bien, entonces, como para hacer un resumen del método de asignación de viajes, ¿no? Es decir, este bloque 4 último, los métodos de asignación van a estar utilizados, ¿no? Es decir, vamos a tener un campo de aplicación en base al tipo de red, porque si no vamos a tener problemas en los resultados que obtengamos. Entonces, esto sí muchas veces son elementos conceptuales que solemos solicitar como cátedra que ustedes tengan incorporado, ¿no? Entonces, fíjense, todo lo que es interurbano, es decir, grandes viajes, rutas,
rutas interprovinciales, podemos utilizar el modelo todo o nada o el método dial. Es decir, cualquiera de los métodos de los tres primeros métodos. ¿Por qué? Porque justamente no superan la capacidad. Cuando analizamos redes urbanas, ahí sí o sí vamos a hacer el método de restricción de capacidad. A lo sumo podríamos usar un método Burrell si es que el volumen de la demanda no está superando la capacidad, ¿no? Y finalmente, en lo que es los accesos a la ciudad, de las autopistas, ahí vamos a utilizar las curvas de reparto. Esto sí, téngalo bien presente que aplicar en cada caso para no cometer los errores. Bien, con esto damos concluido lo que es el sistema de planificación de transporte. Como les digo, nosotros lo tenemos incluido en una sola, clase, pero es un elemento que se utiliza muchísimo en todo lo que es el estudio de tránsito. Bueno, terminamos acá. Mm, No sé si, bueno, ahora escuchamos un poco las consultas y cualquier otra inquietud que tenga. Recuerden que van a tener el apunte, esta misma grabación y a su vez van a tener la presentación PowerPoint. La clase de hoy ya se encuentra subida al campus. Ah, perfecto. Vamos a subir el apunte yo ahora se los voy a pasar a PDF y ahí Bueno, tienen mucha información de todos los temas que estuvimos viendo recién. está bien, pasarlo y lo ponemos en la parte de apuntes, la sección de apuntes, cargaremos este PDF nuevo. Sí. Es una copia del manual del libro que está como bibliografía, este libro de acá. Este libro tiene un capítulo tiene varios capítulos, pero precisamente es el capítulo 12 el que más habla de este tema en particular. Bueno, no sé si no, vamos, si quieren hablar de dudas en general de otros temas o inquietudes que tengan antes del examen, eso lo dejo al ingeniero Mereta. Profe, disculpe, le hago una consulta sobre este tema de recién, el de planificación de transporte. Sí. Ahí mencionaba esto de la generación matriz origen-destino en base a encuestas. Igualmente ahora también mucha información de este tipo se puede extraer de lo que se conoce como Big Data, ¿no? La parte datos de Google, datos de Waze. Exacto. La sube. Eso es lo que yo les quería mencionar, que decía, hoy día tenemos una cantidad masiva de información. Un claro reflejo es la tarjeta SUBE para el transporte público. Es enorme la base de datos que tenemos disponibles. Otras son todo lo que son los sistemas de peaje por método radar. ¿Vieron los sistemas de pase? El sistema de pase me da para cada usuario los diferentes puntos de viaje y la cantidad de viajes. Y por supuesto, toda la información de Waze, que hoy día se está utilizando mucho, inclusive para
para el uso de la movilidad en estos tiempos de pandemia, pero toda esa información hoy por hoy está siendo utilizada y, por ejemplo, el caso de las encuestas, en los últimos trabajos que hemos hecho en la oficina, se está usando encuestas masivas a usuarios mediante base de datos electrónica. Nosotros hemos lanzado una encuesta a todos los usuarios de peaje de una autopista. La autopista tiene la base de datos de todos sus usuarios que están inscritos en el sistema de pase, y le hicimos la encuesta para conocer justamente la frecuencia de viaje, la segmentación socioeconómica, y hoy por hoy, en los días actuales, la cantidad de información que tenemos respecto a 10 años atrás es enorme, enorme. Antes teníamos que gastar muchísimo dinero en campañas de encuesta a los usuarios, procesarlas, porque las encuestas se hacían todas en hojas en papel, había que procesarlas, decantarlas. Hoy por hoy, con simplemente lanzar desde la oficina una encuesta de las típicas de Google, ¿no? Sin ninguna encuesta muy compleja, tuvimos respuesta de más de 30.000 datos. Cuando hacíamos encuesta nos quedábamos con 1.500, 2.000 datos, ¿no? Con lo cual, sí, es la verdad hoy por hoy una herramienta muy importante. Profesor, ¿qué? Hola. Hola, hola. Sí, escucho. Sí, una consulta. No veo bien, o no interpreto bien cuando se genera la matriz, ¿no? De conexión entre nodos o puntos o lugares, ¿no? Que se hacen las interconexiones entre un punto y otro. Por ejemplo, hay un lugar que puede conectarse directamente a 10 puntos diferentes, o sea, 10 lugares distintos, y otro lugar que solamente se conecta a 5 directamente o a través de otros puntos, 3, 4 lugares, tiene que pasar por 3 o 4 lugares o más para llegar al destino, por ejemplo, el número 10, el nodo 10. No sé si me entiende la pregunta. ¿Cómo hace eso? La matriz que se arma para generar los casos posibles o las interconexiones. No sé si me entienden. A ver, vamos a ver. Voy a tener que compartir nuevamente la pantalla. Creo que era esta la pantalla que estábamos hablando. Sí. ¿Esta es la que te referís? Sí. Bien. Te aclaro, esto no es matriz origen-destino. No confundamos conceptos. La matriz origen-destino tiene que ver con la distribución de viajes. Esto es, ya sabemos que estos viajes van desde un origen a un destino, ya lo conocemos. Lo que está haciendo acá este método es saber por qué calle llega. Vamos a suponer que tenemos que ir del destino 1 al 16. Me está diciendo qué calles usa el auto para llegar acá. Es lo que yo les digo, que cuando ustedes usan un GPS le pueden cargar al GPS que vaya por el lugar más rápido, que vaya por el lugar que sea caminos asfaltados. Lo que hace el sistema es una computadora, ¿no? Que lo hace en menos de un segundo. Y lo que hace el sistema es buscar uno por uno todos los pares de la red. Entonces comienza del 1 al 2 y del 2 al 3. Tardó 4 minutos. Ahora, para llegar del 1 al 3, también puedo ir del 1 al 5, el 5 al 6, 6 al 2, pero voy a tardar más. Entonces va descartando los que son más lejanos o más largos. Entonces fíjense, para llegar al 3
tiene 4. Para llegar al nodo 7, tardó 6. También podría venir por acá abajo, por 1, 5, 6 y 7, pero ahí tardé un segundo más. Entonces así va evaluando todas las posibilidades. También puede venir por acá para el 9, del 9 ir acá, volver. Entonces este ejemplo o este resumen me da todas las posibilidades en cada caso. Entonces, por ejemplo, para llegar al nodo 14, tengo que hacer 1, 5, 9, 13 y 14. 1, 5, 9, 13 y 14. Este es el camino más corto que encontró para llegar del 1 al 14. Para llegar al nodo 15, hace 1, 2, 3, 7, 11 y 15. 1, 2, 3, 7, 11 y 15. Este camino es el que encontró como más corto. Fíjense que tardó 8 en llegar hasta acá. Y así sucesivamente para todos los casos. Entonces esta es la expresión de todas las posibilidades que tengo para cada movimiento. Entonces generalmente lo que les propone es, bueno, a partir de un modelo computacional poder determinar. Pero simplemente, conceptualmente, para que no se pierdan, lo que hace el modelo es buscar el camino más corto, el camino más rápido. Es decir, por todas las... Es como que tuvieran la posibilidad de hacer 1.000.000 de pruebas y encontrar la solución de la combinación que sea la más corta. ¿Se entiende? Sí, pues, entonces, por ejemplo, en el caso del nodo 1, que estamos en este caso se ve en una esquina, podría tener tranquilamente un camino que vaya al 10 y también lo va a considerar en caso de que no está marcado acá en este caso. Por ejemplo, claro, que del vaya 1 al 10 encontró 1, 5, 6 y 10. Claro. 1, 5, 6 y 10. Este lo encontró como más corto. Claro. Pero bueno, analiza todas las alternativas. Sí, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda? De todos modos, recuerden que tienen toda la información en el libro, ¿no? Así que le vamos a subir nosotros. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a otros temas? No sé si estaban hablando antes al principio de la clase de algún otro tema que les haya quedado dudas. Recuerden también que tienen toda la semana para hacer consultas mediante la plataforma de alguna duda, de algún repaso que estén haciendo. Del examen no sé si hablaron, Gustavo. No, que se sumaban todos, porque al principio eran pocos. Bueno. Más o menos ahora tenemos 26, así que estamos... 26 No sé si quieren cerrar la grabación ya. ¿La cerramos? Bueno, listo. Sí.